Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Firmeza y contundencia. Esas palabras han definido la participación de Cuba en la ONU a lo largo de casi toda su historia. En la antesala de la asistencia de nuestro país a la 79ª sesión de la Asamblea de Naciones Unidas, estaremos dialogando sobre el papel de la isla caribeña en esta instancia. No te despegues, porque ya comenzamos. Bienvenidos. Hola, estamos en el aire. Desde este momento comienza nuestro tiempo. ¡Wow! Después del primer hola. Hola, ¿cómo estás? Viene lo interesante. Tras casi 60 años de batallas diplomáticas, en el difícil y hasta hoy muy infructuoso intento de transformar las reglas injustas y anacrónicas que rigen las relaciones económicas internacionales, vale recordar los llamados de nuestros líderes históricos a democratizar la Organización de Naciones Unidas, las advertencias de Fidel Castro de que mañana será demasiado tarde, y una frase inolvidable del comandante Hugo Chávez cuando dijo que los presidentes andamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Bienvenido al podcast de Razones de Cuba, donde exploramos juntos la cultura, la historia y la vida en la isla caribeña. Un saludo a nuestros oyentes en todos los rincones de la geografía caribeña y del mundo. La historia de Cuba en las Naciones Unidas se remonta al propio año 1945, como una de las naciones fundadoras de la organización. Luego del triunfo revolucionario cubano del 1 de enero de 1959, la activa participación de Cuba en este espacio siempre ha estado del lado de las causas justas. A las 3:50 de la tarde, hora de Nueva York, del día 26 de septiembre de 1960, Fidel Castro se dispone a pronunciar el histórico discurso que representa por vez primera la voz rebelde de los pueblos de América Latina. Señor presidente, señores delegados, a su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley, la ley del más fuerte. Si hay alguna institución en el mundo que sirva de ejemplo de lo que es la subordinación más ignominiosa a la política de una gran potencia, esa es sin duda la llamada Organización de Estados Americanos. Está considerada universalmente y con toda propiedad como un simple apéndice del Departamento de Estado de Washington. Debido a que nuestro país es uno de los puntos constantes de fricción,
uno de los lugares donde los principios que sustentan los derechos de los países pequeños a su soberanía están sometidos a prueba día a día y minuto a minuto, y al mismo tiempo una de las trincheras de la libertad del mundo, situada a pocos pasos del imperialismo norteamericano, para mostrar con su acción, con su ejemplo diario, que los pueblos sí pueden liberarse y sí pueden mantenerse libres en las actuales condiciones de la humanidad. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios, y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. El primer discurso del comandante en jefe Fidel Castro en la ONU sentó las pautas de una oratoria de denuncia sobre la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países, el injusto orden internacional y los problemas que aquejan a la humanidad. Lo secundaron personalidades de nuestra historia de la talla del canciller de la dignidad Raúl Roa y el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Esta línea de justa rebeldía se mantiene hasta hoy. De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. El gobierno de los Estados Unidos mantiene hacia Cuba una retórica agresiva y una política dirigida a subvertir el sistema político, económico, social y cultural de mi país. El elemento definitorio de la relación bilateral sigue siendo el bloqueo que pretende estrangular la economía cubana con el propósito de generar penuria y alterar el orden constitucional. Se trata de una política cruel que castiga a las familias cubanas y a toda la nación. Nadie puede sostener con honestidad que Cuba sea un país patrocinador del terrorismo. Nadie. Cuba ha sido víctima de acciones terroristas organizadas, financiadas y ejecutadas por el gobierno estadounidense o desde territorio de este país, que han costado la vida a 3.478 cubanos y discapacidades a 2.099. Durante esta sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Cuba volverá a presentar la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. La comunidad internacional ya ha manifestado durante más de 3 décadas su rechazo a esta unilateral medida, así como a la inclusión de la isla en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta última tiene graves consecuencias para la economía nacional, como la restricción de exportaciones, la eliminación de determinados beneficios comerciales y limitaciones para el otorgamiento de ayuda económica. Por Cuba su amor profundo. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Las generaciones que nacieron después de la revolución son generaciones que han transitado toda su vida bajo las presiones del bloqueo, bajo la agresión del bloqueo. Pero la revolución no se ha detenido y ha enfrentado el bloqueo y ha podido desarrollar sus programas, sus proyectos, siempre teniendo el bloqueo como el principal obstáculo para alcanzar todo lo que nos hemos propuesto.
Recientemente, el presidente de Estados Unidos extendió por un año más el bloqueo, en franca muestra de desinterés por el bienestar del pueblo de la mayor de las Antillas. Queda claro quién viola los derechos humanos de los habitantes de la isla y cuáles son sus verdaderos intereses. Compártenos tu opinión acerca del tema y déjanos sugerencias de lo que te gustaría escuchar. Por ahora, nuestros micrófonos se apagan, pero volveremos con una nueva edición del podcast de Razones de Cuba. Hasta la próxima. Sobre el hecho miserable y el delito del culpable lo pagará con la vida. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. Algunas cosas llegan al final. ¿Y ahora qué hacemos? Pero solo por unas horas. Hasta la próxima. ¡Hasta la vista!